título de la predicación de hoy es Dios contesta la oración del creyente. Dios contesta la oración del creyente. Y vimos en la predicación pasada cómo Nehemías levantó una oración al Señor para que el Señor le hiciera un favor y así Nehemías pudiera ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Y también habíamos dicho en la predicación pasada que Nehemías era un ejemplo, por lo menos su oración, lo que encontramos en la palabra de Dios, podríamos tomarlo como un ejemplo de una oración que nosotros podíamos seguir. Y sí, Nehemías también es un ejemplo de cómo un cristiano puede orar a su Señor. Pero antes de dar inicio a la lectura bíblica en la cual todos estamos muy acostumbrados para entender qué es lo que ocurrió después de que Nehemías oró, quiero presentarles rápidamente una pequeña fracción de la entrevista hecha a George Mueller. George Mueller se le conoce como el hombre el cual Dios contestaba sus oraciones. Así se le conoce a este hombre, el hombre el cual Dios contestaba sus oraciones. George Mueller hizo muchísimas cosas por los orfanatos de Inglaterra, hizo muchísimas cosas por los huérfanos y casi ya a sus 90 años de edad, un periodista se le acercó para un periódico local y le hizo las siguientes preguntas. Este hombre que siempre oraba, este hombre que Dios siempre contestaba sus oraciones, le hace las siguientes preguntas. Dice el periodista, le pregunté si él invertía mucho tiempo en la oración. A lo que Mueller contestó, muchas horas, a cada día, más vivo en el espíritu de oración, orando mientras estoy caminando, cuando me acuesto y cuando me levanto. Y las respuestas siempre vienen. Mis oraciones han sido contestadas decenas de miles de veces. Una vez que estoy convencido de que estoy en lo correcto para pedir algo, sigo orando hasta que se me cumpla. Nunca paro de perseguirlo. Esas palabras fueron dichas en un tono tan glorioso y había un sonido de triunfo en sí mismas. El semblante de George lucía con gozo santo. Mientras las decía, se levantó y caminó al otro lado de la mesa. Siguiente pregunta, ¿qué le hizo? ¿Siempre ha encontrado que el Señor es fiel en su promesa, señor Mueller? A lo que Mueller le contesta, siempre. Nunca me ha fallado. Durante casi 70 años, cada necesidad que afectaba su obra ha sido suplida. Los huérfanos, desde el primero hasta el último que han llegado, y su número ha sido 9,500, pero nunca ha faltado, ni siquiera una comida. En ciertas ocasiones comenzamos el día sin tener ni siquiera un centavo, pero nuestro Padre Celestial envió los víveres suficientes, los necesarios para nuestras necesidades. Nunca nos faltó ni siquiera una comida saludable. Durante todos estos años he podido confiar solamente en el Dios viviente. Pero ¿por qué Mueller, fin de la entrevista, fin de lo que íbamos a decir, pero ¿por qué Mueller confiaba tanto en Dios? ¿Por qué Mueller fue contestada 70 años sus oraciones? Porque se entregó a su Padre Celestial. Y hoy vamos a seguir viendo cómo un hombre fue contestada su oración porque se entregó a Él. Y en el estudio del día de hoy veremos 5 aprendizajes que tiene el cristiano al orar a Dios. Veremos 5 aprendizajes que tiene el cristiano al orar a Dios. Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y para qué les puse al principio a Mueller? Para que vean que Dios sí contesta las oraciones. Sí o sí las contesta. Y Nehemías y Mueller son ejemplo de esto. Vean lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey,
¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El bosquejo quedaría de la siguiente manera, hermanos. Primero, verso 1. El cristiano cuando ora aprende paciencia. Esto lo encontramos en el verso 1. El cristiano cuando ora aprende paciencia. Punto número 2 del bosquejo. El cristiano cuando ora aprende a confiar en Dios. Verso 2. Punto número 2 del bosquejo. El cristiano cuando ora aprende a confiar en Dios. Esto encontramos en el verso 2. Punto número 3 del bosquejo. El cristiano cuando ora aprende que Dios mueve los corazones. Esto lo encontramos del verso 3 al verso 6. Punto número 3 del bosquejo. El cristiano cuando ora aprende que Dios mueve los corazones. Del verso 3 al verso 6. Punto número 4. El cristiano cuando ora aprende la planeación en meditación. Esto lo encontramos del verso 7 al verso 8 y su mitad del verso 8. Entonces sería el punto número 4. El cristiano cuando ora aprende la planeación en meditación, de verso 7 hasta la mitad del verso 8. Y punto número 5 y último. El cristiano cuando ora aprende a reconocer la obra de Dios en su vida. La última parte del verso 8. Punto número 5. El cristiano cuando ora aprende a reconocer la obra de Dios en su vida. Y esto lo encontramos en la última parte del verso 8. Ahora sí vamos con el primer punto de bosquejo. El cristiano cuando ora aprende paciencia. Verso número 1. Vamos a leerlo. Verso número 1. Dice así la palabra de Dios. Nehemías capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, allí nos vamos a detener. Primero vamos a desglosar para ir entendiendo el verso. Dice primeramente la primera parte del texto. Sucedió en el mes de Nisán. O sea, el mes de Nisán se encuentra entre el mes de marzo, abril de nuestro calendario. Entonces, esto ocurrió entre el mes de marzo y abril de nuestro calendario. Y en el mes de Nisán, de acuerdo a la escritura bíblica. Continúa el texto diciendo, en el año 20 de rey Artajerjes, o sea, desde que el rey Artajerjes tomó el trono, este fue el año 20 de su reinado. A eso se refiere. Seguimos. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ahí nos detenemos. Hermanos, en el capítulo 1 de este libro, o sea, en el libro de Nehemías, encontramos un Nehemías que está dolido, que está sufriendo, que está muy triste. Y por supuesto, a un Nehemías que de acuerdo a lo que ya leímos en el capítulo 1, este Nehemías, a pesar de todo dolor de su corazón, estaba dispuesto a invertir tiempo en oración y también invertir tiempo en su santificación para que el Señor le placiera hacerle caso en su oración. Entonces, encontramos a un copero triste, pero al mismo tiempo entregado a la palabra de Dios. Pero noten algo que nos deja ver este texto. A pesar de que este copero realmente estaba triste, realmente estaba dolido y realmente estaba invirtiendo mucho tiempo en oración y en santificación personal, este copero nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de trabajar. Hay muchos cristianos que dicen, yo no puedo orar, no puedo leer la Biblia, yo no puedo ir a la iglesia, o yo no puedo servir a otros hermanos en Cristo
porque simplemente no tengo tiempo y necesito descansar. No tengo tiempo para ello. O hay otros cristianos también inmaduros que dicen, no debo de trabajar porque yo solamente necesito dedicarme a la oración y al estudio de la Biblia. Ambos son errados, ambos extremos son errados. En lugar de ir a estos dos extremos donde uno, no tengo tiempo ni para las cosas santas, y dos, tengo tanto tiempo dispuesto para las cosas santas que olvido ir a trabajar, que no quiero más bien ir a trabajar, ¿por qué no vemos la vida centrada, equilibrada de Nehemías? Que este hombre, a pesar de que tenía un trabajo muy importante, a pesar de que tenía en su corazón una angustia muy importante, ¿qué fue lo que hizo? Le dedicó tiempo a ambas cosas. Le dedicó tiempo al trabajo y le dedicó tiempo a la oración, al estudio bíblico y a la comunión con el Señor. Nunca lo descuidó. No es como dicen los católicos malamente. Solamente cuando vengas a la iglesia es lo espiritual y cuando salgas de la iglesia es lo secular. Les digo una cosa, para Nehemías todo era espiritual, tanto lo material como su comunión del Señor. Por eso nunca lo dejó, porque para Nehemías todo era para la gloria del Señor, como lo dice. Vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Por si se te olvidaba que también tu trabajo es alabanza al Señor. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Si, pues, escucha, coméis o bebéis o haced otra cosa, hacerlo todo para que la gloria de Dios. Y esto hacía Nehemías. Yo necesito orar por mis hermanos, por mis paisanos que están en Judá. Claro, necesito orar para que el Señor reconstruya el templo. Los muros de la ciudad. Claro. Pero también necesito trabajar porque este trabajo lo ha dado mi Señor. Y yo no voy a descuidar ni mi trabajo ni mi tiempo con Dios. Nehemías no podía hacerlo. No podía hacerlo. Pero regresando al relato bíblico, vean lo que continúa diciendo Nehemías. Tomé el vino, ¿y qué dice? Y lo serví al rey. Recuerda, estamos en el verso 1 del capítulo 2. Tomé el vino y lo serví al rey. Pero hermanos, aunque es verdad que el cuerpo de Nehemías estaba en presencia del rey, sirviéndole su vinito, sirviéndole como era copero, ahí al lado de él, su corazón no estaba allí, no estaba al lado del trono del rey, no estaba al lado del rey Artajerjes. El corazón realmente de Nehemías estaba en Jerusalén. Ahí estaba su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque vean lo que dice Semblante. Y como yo no había estado triste en su presencia, nos da a entender que él dijo, no voy a descuidar mi trabajo, pero en este día específico fue tanto su dolor que lo expresó en su cara. Lo expresó en su cara, haciéndonos ver que realmente no estaba bien espiritualmente, no estaba bien anímicamente. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Yo sé que cuando termine esta oración, automáticamente tendríamos que ver el verso 2. Pero hay algo que seguramente no notaron ustedes cuando iniciamos a leer el capítulo 1. Y vean esto. Vamos a regresarnos a la primera parte del versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, ¿cierto? Eso dice. Y ya vimos que en el mes de Nisán es entre el mes de marzo, abril. Ahora, ¿qué sucedió en el mes de Nisán? Muy fácil. En el mes de Nisán, de acuerdo con el resto del pasaje, del verso 1 al verso 8, Nehemías recibió la respuesta de su oración al ser favorecido con el rey, al pedirle tiempo para que fuera a Jerusalén a hacer la obra que Dios le había mandado a hacer. Eso ya lo sabemos porque ya lo leímos y lo podemos leer en nuestras casas. Pero algunos de ustedes dirán, ¿y qué tiene esto de relevante? ¿Por qué es relevante este mes? ¿Por qué lo volviste a traer a la mesa, Sergio? Bueno, escuchen. En el capítulo 1, en su verso 1 de este mismo libro, encontramos que Nehemías se entera de las malas noticias por parte de su hermano y de otros judíos
en el mes de Quisleo. En el mes de Quisleo, que es entre noviembre, diciembre, a mediados de noviembre, mediados de diciembre, en el mes de Quisleo, Nehemías se encuentra a su hermano, ve a los hombres de Judá y le dicen, ¿sabes qué, Nehemías? La ciudad tiene quemados los muros, tus hermanos están mal, tus compatriotas están mal, todos estamos mal allá. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Después de que se entera de esto, se pone a orar. Ya lo vimos en las predicaciones pasadas. Se pone a orar. Entonces, si Nehemías se entera en el mes de Quisleo, noviembre, diciembre, de lo mal que estaba Jerusalén, y en el mes de Nisán, el rey le da un favor, le hace un favor, ¿cuántos meses se la pasó orando? 4 meses aproximadamente. 4 meses Nehemías se la pasó orando por lo mismo. Eso es interesante. Nehemías no soltaba su oración. Nehemías, a pesar de todo este tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Orando, orando, orando. Bueno, quizás muchos de nosotros digamos, tengo una necesidad específica, voy a orar. Y a lo cual yo te diría, haces bien. Si tienes una necesidad, sea cual sea, una petición al Señor, haces bien al orar. Ora. Pero quizás tú cuando empiezas a orar, hoy empiezas con toda la actitud, pasa un día, pasa 2 máximo, 3 quizás a lo mucho, y ya abandonaste tu oración, ya la abandonaste, porque según tú, Dios ya no te escuchó, Dios te abandonó, Dios ya no te hizo caso, y soltaste tu bendición, soltaste tu oración. Pero Nehemías, ¿qué hizo? 4 meses orando por lo mismo. ¿Y si hubieran sido 6? ¿Y si hubiera sido 1 año? ¿Y si hubieran sido 3, 5 años? ¿Qué hubiera hecho Nehemías? Bueno, ¿qué hubieras hecho tú? Bueno, quizá tú si te hubieras ya fastidiado. Pero ¿qué hizo Nehemías o qué hubiera hecho Nehemías? Nehemías hubiera seguido. Nehemías fue fiel en los pocos meses que siguió su oración. Vean esta imagen de Nehemías. Nehemías, hermanos, era un hombre igual que nosotros. Quizás pasó 1 semana orando, 3 semanas, mes y medio, 3 meses, 3 meses, 3 semanas, y quizás Nehemías dijo, ay, ya se está empezando a tardar el Señor. No sé si me va a contestar o no, pero no voy a abandonar la oración. Voy a orar más tiempo. 3 meses, 3 semanas, pasó 1 semana y luego, ¿qué ocurrió? Lo ocurrido, lo que vimos en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8, que el Señor contesta su oración. 1 semana más en oración y Dios contestó su oración. Eso es perseverancia, esto es fe. Y Nehemías, ¿a poco se le hicieron largos al ver atrás estos 4 meses que estuvo orando? Al contrario, ya cuando el rey le cumplió su oración, por parte de Dios, ¿qué dijo? Fue poco tiempo. Valió la pena los 4 meses que estuvo orando. Valió la pena no haber cortado mi oración al 3 meses, 3 semanas, sino seguir 1 semana más en oración. Valió totalmente la pena. Pero vuelve a lo mismo. Nehemías era un simple hombre como todos nosotros. Y muy probablemente, antes de cumplir los 4 meses, antes de que Artajerjes le dijera, ¿qué es lo que tienes? Quizá presentó desánimo en su oración. Es válido. Somos humanos. Él era humano. Pero el copero de rey, a pesar de sus desánimos, vimos que no soltó la oración, vimos que prosiguió orando al Señor y aprendió algo importante en estos 4 meses. Él aprendió paciencia. Y es el punto número 1 de nuestro bosquejo. Nehemías aprendió paciencia. Hermanos, muchas veces Dios tarda en contestar nuestras oraciones. No porque se le haya olvidado, recuerda, Él no se les olvida. Y no porque muchas veces nosotros andemos en pecado. Es realmente cierto que Dios no contesta nuestras oraciones cuando andamos en pecado. O porque queremos esa oración para pecar. Claro que Dios no va a contestar esa oración. Pero muchas veces si nos examinamos y decimos, si no andamos en pecado, o simplemente sé que el Señor ha demorado, es porque el Señor quiere cultivar paciencia en nuestras almas. Quiere que seamos pacientes en la espera de nuestras oraciones. Hermanos, Dios tiene un plan. ¿Y qué crees? No es el tuyo. No es el tuyo.
Dios tiene un tiempo. ¿Y qué crees? No son tus tiempos. Así que el Señor se reserva el derecho de contestar nuestras oraciones el tiempo que Él quiera. Y de ti solamente depende ser ¿qué? Aprender paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Así como George Mueller. George Mueller era reconocido porque Dios contestaba sus oraciones al instante. Pero en una ocasión, hermanos, él ya iba a morir. Ya estaba muy grande. Y él decía que estaba orando por la salvación de los hijos de uno de sus amigos. Pero ya veían muy mal a Mueller. Y él le dijo, no importa, yo voy a seguir orando hasta el último día de mi vida. Porque yo sé que el Señor se puede placer de salvar a esos hombres. Murió George Mueller y esos hombres se convirtieron. Narran las otras personas. Pero él fue paciente aún en el día de su muerte y fue constante, perseverante. Ya no recuerdo cuánto tiempo oró George Mueller por la salvación de sus hijos. Bueno, de los hijos de su amigo, pero él oró. Entonces, ¿qué es a lo que el Señor te llama a ti? El Señor te llama a ser paciente, paciente, paciente en tus oraciones. Hay versículos que hablan de la paciencia. Vean lo que dice. Miqueas, capítulo 7, verso 7. Y esta vez sí la anoté bien, si es Miqueas. Miqueas 7, 7. Profetas menores. Miqueas 7, 7. Dice así la palabra de Dios. Mas yo a Jehová miraré. Escuchen. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Es una persona que está orando. Es una persona que está esperando en que su Señor la oiga. Pero vuelve a lo mismo. Muchas de las respuestas a nuestras oraciones no son al instante, no son en días, quizá no sean ni en semanas ni en meses. Pero igual que Nehemías, Miqueas, ¿qué dijo? Esperaré a que mi Dios ¿qué? Me oiga. Salmo 37, 7. Salmo 37, 7. Dice así la palabra de Dios. Salmo 37, 7. Y creo que este verso es muy importante para aquellos que solemos quejarnos mucho. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. En lugar de reclamarle, ¿qué dice? Esperar, esperar, esperar. Guarda silencio, no digas nada, simplemente espera a que él conteste tu oración. Salmo 5, 3. Salmo 5, verso 3. También de otro hombre que oraba. Salmo 5, 3. Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Qué? Y esperaré. Otro hombre que oraba. Y otro hombre que dijo, esperaré. ¿En qué? En la respuesta de mi oración. Esperaré en tu pronta ayuda. ¿Cuánto tiempo? El Señor se reserva el derecho de decir cuánto tiempo, pero el trabajo del cristiano, lo que el cristiano tiene que hacer es esperar. Solamente esperar. Espera, espera, espera. Fíjense que yo no estoy diciendo que la espera va a ser fácil. Para nada, yo no te estoy diciendo que la práctica de la paciencia va a ser fácil en tu vida. Claro que no. Pero lo que te estoy diciendo es que te aferres a Dios. En el Antiguo Testamento hay un relato muy hermoso. Cuando Jacob estaba en el desierto, se le apareció el ángel del Señor. Y se aferró a él. Y el ángel le dijo, suéltame. Y Jacob, ¿qué le dijo? No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Y qué creen? El ángel lo bendijo, Dios lo bendijo y le cambió el nombre a Israel. Así tenemos que ser con Dios. Han pasado un día, semanas, meses, y en lugar de decir, ya para qué oro por esto. Si tú, al igual que el ejemplo que te puse George Mueller, sabes que esta oración va a bendecir al Señor, sabes que no es para algo pecaminoso, pues dile al Señor, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y voy a ser paciente. Y todos los días orar. Así tenemos que ser. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Paciencia en tu oración. Y como Nehemías lo aprendió por 4 meses, ahora te toca a ti aprenderlo. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero sé paciente.
Sé paciente, sé paciente, sé paciente. Como los otros hombres de Dios que ya leímos. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero vamos a continuar con el verso 2. Nehemías capítulo 2, verso 2. Voy a leer la última parte del verso 1 porque está conectado. Dice, ustedes están en Nehemías capítulo 2, verso 2. Yo solamente voy a leer la última parte del verso 1. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahora sí, verso 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. El texto, hermanos, aquí nos deja ver que Nehemías, una vez más lo repito, no logró ocultar su tristeza de su corazón este día que estaba sirviendo al rey Artajerjes. ¿Y qué creen? El rey lo notó y quizá también lo notó la reina, pero el rey fue el que le preguntó a Nehemías. Pero bueno, a raíz de esto hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué ese día notó el rey la tristeza del copero? Es algo que podemos observar. ¿Por qué ese día la notó? A lo que nacen tres posibles respuestas que varios comentaristas han dicho. Primera respuesta. Se dice que el rey no estaba en el palacio estos meses. O sea, desde el mes de Quisleo hasta el mes de Nisán, el rey no estaba en el palacio. Entonces, por eso Nehemías no había estado en presencia del rey. Nehemías estaba triste hasta que llegó el rey, mandó a llamar a Nehemías como copero y lo vio y dijo, ¿por qué estás triste? Se te nota la tristeza. Primer postura, el rey no estaba en el palacio. Segunda postura, dicen los historiadores y varios también estudiosos de la palabra de Dios que los reyes de Persia tenían varios coperos que se iban rotando. O sea, la responsabilidad del cuidado del rey en sus alimentos y muchas veces de su consejería no estaba en una sola persona. Había varios coperos. Entonces se iban rotando. Y no fue hasta el turno de Nehemías, en el mes de Nisán, marzo-abril, que le tocó, lo vio y dijo, ¿por qué estás triste? A ver, el otro copero estaba feliz, ahora tú estás triste, ¿por qué estás triste? Pudo haber sido una posibilidad. Tercer postura, de las populares. Nehemías, siendo un hombre de Dios, por supuesto que ya lo vimos en el verso 1, nunca descuidó su trabajo. Y a pesar de que sentía un dolor en su corazón desde noviembre, diciembre de nuestro calendario, ¿qué creen? ¿Se aguantó? Se aguantó. En presencia del rey hacía lo mejor posible para siempre verse triste y así no ser un mentiroso, sino cumplir con su trabajo. Él tenía que cumplir con su trabajo y parte de su trabajo era estar en buena presencia del rey. Entonces, él cumpliendo su trabajo, ahora sí, apechugaba, como decimos los mexicanos, apechugaba y sonreía al rey. Pero este día específico, ¿qué creen? No se aguantó. Este día específico no se aguantó, no pudo aguantarse. Y el rey le pregunta, ¿qué tienes? Yo, en lo personal, me inclino por esta postura. Que Nehemías había aguantado tanto tiempo estos meses, quizás porque había esperado tanto en la respuesta del Señor, quizás porque ese día era grande el quebranto, por muchos otros aspectos este día no pudo ocultarlo, no pudo dar una buena cara, sonreía, pero no sonreía, ustedes saben, con ese brillo que todos sonreímos cuando realmente estamos felices, y el rey lo notó, por la convivencia que tenía con Nehemías, y por esa convivencia le dijo, ¿qué es lo que tienes? Todos estos aspectos son importantes verlos, por eso le dedico tiempo. Bueno, pero en fin, sea cual sea de estas posturas, a pesar de que yo me inclino por la 3, las escrituras nos mencionan que el rey en persona se da cuenta de este dolor y se lo hace saber. Y le dice, escuchen, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto en tu corazón. A lo que Nehemías contesta esta pregunta escribiendo, primero, entonces temí. Antes de contestar esta pregunta, a ver, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que dice Nehemías? ¡Ay, tengo miedo! Temí. Eso es lo que dice Nehemías. Lo deja ver. Temí, no solamente tengo miedo, sino que en gran manera. Quizás cuando le preguntó el rey, ¿qué tienes? Ya le estaban temblando las piernas a Nehemías. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver. Porque de acuerdo a la tradición
Llegar triste a la presencia del rey era sinónimo de tu muerte. Tú no podías entrar a la presencia del rey de Persia estando triste o de mala cara, porque si no, él podía enjuiciarte y te podía matar, de acuerdo a la ley de Persia. Pero aquí encontramos el segundo aprendizaje que tenemos que tener los cristianos al orar. El cristiano tiene que aprender dependencia a Dios. Dependencia a Dios. Como ya lo dije, Nehemías tenía razón para temer, porque su vida estaba en juego. Y esto, ¿qué tiene que ver con aprender confianza en Dios? ¿Qué tiene que ver la muerte de este hombre o la buena cara de este hombre con nosotros? Bueno, hermanos, recordemos que Dios es soberano, ¿cierto? Bueno, cierto, lo dice la Escritura. Por lo tanto, Dios puede usar los medios necesarios para contestar nuestras oraciones, hasta el punto de colocarnos en situaciones nada favorables, como Dios colocó a Nehemías en esta ocasión. Solo piensa en esto. En el capítulo 1 de Nehemías, de este libro, se nos plantea en las oraciones de Nehemías que él quería algo específico. Vean Nehemías capítulo 1, verso 11. O bueno, yo se lo leo. Nehemías 1:11 dice, esta era la oración de Nehemías. Vean, por lo cual Nehemías estaba orando por 4 meses. Concede ahora buen éxito a tu siervo, escucha, y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías quería una oportunidad para estar delante del rey y plantearle su problema y que el rey le ayudara. Y por eso oraba Nehemías 4 meses. Él quería una audiencia con el rey. ¿Pero qué creen? Al parecer, por 4 meses, nunca encontró esa oportunidad. Nunca la encontró. Pasaron 4 meses y esa oportunidad no se dio. Y no fue hasta que Nehemías no aguantó su tristeza que el rey le pregunta, ¿qué le preguntó? ¿Por qué está triste tu rostro? A lo mejor Nehemías dijo, no encuentro la oportunidad en la cual yo pueda hablarle directamente al rey. Pero vean cómo es Dios. Dios ocupó la mala cara de Nehemías para que el rey le abriera la conversación. Nehemías, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Entonces Dios ocupó las malas circunstancias. Dios ocupó estas circunstancias para que el monarca hiciera plática a su copero. Y aunque es verdad que Copero sintió temor por su vida en el proceso, bueno, se le pasó rápidamente este trago amargo. ¿Por qué? Porque Dios ocupó este medio para contestar su oración. Porque, vean así, si Nehemías nunca hubiera tenido esta mala cara, el rey nunca le hubiera preguntado y Nehemías jamás le hubiera planteado su necesidad al rey y el rey jamás le hubiera contestado. Entonces era necesario que amaneciera con esta mala cara, el rey le preguntara y que Nehemías tuviera miedo. ¿Para qué? Para que después el rey le dijera, bueno, ya no temas, ¿qué es lo que quieres? ¿Se dan cuenta? Todo esto va encadenado por voluntad del Señor. Y así nosotros tenemos que tenerle confianza a nuestro Dios cada vez que oramos, en que Él va a ocupar las circunstancias suficientes para hacer todo a nuestro favor en nuestra oración. Te voy a poner un ejemplo práctico. Tú eres una madre, bueno, aquí hay muchas mamás. Tú eres una mamá que está orando todos los días por la santificación de tu hijo, de tus hijos. Tú oras, y lejos de ver un cambio en tus hijos, ¿qué es lo que ves? Más rebeldía, más cosas malas en sus vidas, pero tú sigues orando. Entonces, pasa algo en la vida de tu hijo. Pasa algo, un accidente, quizás tomó una mala decisión, quizás lo expulsaron de la escuela, pasa algo que obviamente te va a doler a ti como madre, pero ¿qué crees? ¿Cómo tú puedes saber que Dios no está ocupando esas cosas específicas malas a tus ojos para que el Señor conteste tus oraciones? Quizá esto es lo necesario para que en un futuro tu hijo recapacite y diga, le estoy regando. Tiene razón mi mamá, tengo que seguir a ese Dios. No lo sé, pero tú solamente tienes que aprender ¿a qué? A depender en la buena voluntad de Dios. Pero permitiendo y aceptando que Dios puede ocupar cualquier mala situación a tus ojos
para hacer tu voluntad y así contestar la oración que tú tanto le estás pidiendo. Claro que puede haber dolor, claro que puede haber miedo, claro que en el proceso puede haber incertidumbre en la vida, pero tú tienes que confiar en Dios y seguir orando, 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 orando. Diciendo siempre, Señor, yo confío en tu amor, yo confío en tu soberanía, en tu fidelidad, en tu bondad. Por eso no voy a dejar de orar. A pesar de mis circunstancias, yo creo en ti. Vean lo que dice el Salmo 34:8. Salmo 34:8 dice: dichoso el hombre que confía en él. Ahí está, feliz, bendecido, dichoso, gozoso, el hombre que confía en él. ¿Tú vas a confiar en tus situaciones? Bueno, ¿vas a confiar en tu Dios sin quejarte en las situaciones en las cuales te está poniendo para contestar tu oración? Bueno, pues entonces vas a ser realmente dichoso, realmente vas a ser feliz. Y vean lo que dice, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, escucha, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, a pesar de que las circunstancias no parezcan buenas a nuestros ojos, a pesar de que los medios no sean los correctos para nosotros. Pero eso es bueno porque tú no eres Dios y Dios sabe qué es lo que hace. Por eso tienes que amoldarte a su voluntad. ¿Cómo? Confiando en Él y confiando que Él va a mover las circunstancias y va a contestar también tus oraciones. Y así pasamos al punto número 3, que es cuando el cristiano ora, aprende que Dios mueve los corazones de cualquier persona, Y esto lo vemos del verso 3 al verso 6 de Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 3 al 6. Nehemías capítulo 2, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bueno, Dios le abrió una puerta muy grande a Nehemías, a pesar de que primeramente tuvo que pasar Nehemías por mucho miedo. La puerta que le abrió fue el favor que Dios le hizo a Nehemías en poder regresar a la tierra de sus padres para reconstruir los muros. Pero si nos colocamos en el lugar del copero, o sea, de Nehemías, aunque el rey no lo haya mandado a matar y continúe su plática preguntándole, ¿qué cosa pides? Nehemías podemos ver que aún guardaba cierto temor, cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque él mismo dice, nos deja ver, entonces oré al Dios de los cielos. Esto ya lo dice después de que menciona que tuvo miedo. Nehemías menciona, entonces oré al Dios de los cielos. Bueno, ya vimos que Nehemías oró por 4 meses. Y algunos a lo mejor podrán decir, oye Sergio, Nehemías no ya tuvo mucha oración. Si oró por 4 meses, oraba muchísimo. ¿Por qué dice, y oré entonces al Señor? ¿Por qué vuelve a orar al Señor? Bueno, eso se le llama, hermanos, dependencia a Dios. Dependencia a Dios. Sí, se había preparado 4 meses orando, pero en este momento cuando el rey le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Él no dudó en volver a orar. Una oración rápida. Señor, necesito esto. Oración de 1 segundo. Ahora, Nehemías jamás le dijo al rey, el rey le dijo a Nehemías, ¿qué quieres? Y Nehemías le dijo, rey, por favor, permíteme, ¿te puedes salir de la habitación de tu palacio? Déjame orar con el Señor. O le dijo, mira, rey, necesito ir a mi habitación a orar. No, ella había orado por 4 meses.
simplemente necesitaba otro empujón de su Dios. Señor, ayúdame. Pero eso solamente se alcanza ¿cómo? Convivencia con Dios. Convivencia con Dios. Y Nehemías tenía toda la convivencia con el Señor, porque él practicaba orar sin cesar. Solamente necesitaba un segundo. Y contesta Nehemías y dijo, si le place al rey, después de orar rápidamente, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y ¿qué dice? Reedificaré. Y al leer esto, tal vez podrías decir, qué bueno que Nehemías ya le dijo al rey lo que quería. Y no sé por qué le dio tantas vueltas al asunto. Porque si ustedes se dan cuenta cómo la fue armando, no le dijo directamente qué era lo que quería, sino que como que lo maquilló un poco Nehemías. Bueno, aquí ocurre algo. Tal vez el copero dio unas cuantas vueltas a tu petición y aún requirió de un poco más de oración, como lo vemos en el texto, porque sabía que pedirle un favor al rey, una vez más iba a estar en peligro su vida. Y ahora vas a decir, bueno, Nehemías puso en peligro su vida por estar triste. Cuando le preguntó qué es lo que quieres, volvió a orar. Otra vez tuvo un poco de miedo. Y le dio vueltas al rey en su petición. Cuando se atrevió a decírselas, y una vez más iba a poner en peligro su vida. ¿Por qué pasó esto? Bueno, aquí pasa algo bien curioso. Toda la palabra de Dios está conectada. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 del libro de Esdras, ¿qué es lo que ocurrió? El pueblo de Jerusalén iba a construir los muros, iba a volver a construir los muros. Los enemigos de Dios, que son los pueblos que están al lado de él, ¿qué es lo que hicieron? Le dijeron a Artajerjes, no permitas que los muros sigan construyéndose porque esta nación es una nación que en el pasado era fuerte y era rebelde. El rey Artajerjes mandó por escrito diciendo, no se les permita construir los muros. ¿Cierto? Entonces, el rey, por decisión propia tiempo atrás, ya había dicho que no se reconstruyeran los muros. Y ahora tenemos este copero que tuvo la osadía de estar triste ante el rey, que tiene la osadía de pedirle algo al rey, decirle, ¿sabes qué? Necesito que esa ciudad que tú mandaste que no reconstruyeran, que se vuelva a reconstruir. Tenía miedo. En especial porque hay algo muy importante. En la ley de Persia, los reyes no se podían arrepentir de sus decisiones. Entonces, Nehemías estaba pidiendo muchísimo. Por eso tenía miedo Nehemías. Nehemías tenía este miedo. Por eso volvió a orar a Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El Señor cambia los corazones. Por eso Nehemías oró. El Señor cambia los corazones. Rey, yo entiendo que tú en el pasado habías dicho que no se reconstruyeran los muros, pero ahora te pido que se reconstruyan. Y oró, Señor, no confío en el rey, por favor, cambia el corazón del rey. ¿Y qué creen que pasó? Se cumplió la oración de Nehemías, verso 6, Nehemías capítulo 2, verso 6. Dice así, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él. Ahora, nada más rápido, un paréntesis, el mismo paréntesis que está en sus Biblias. Aquí no sabemos si la reina estaba a favor o en contra de Nehemías, pero Nehemías la pone. Quizás la reina sí le dijo, oye, Artajerjes, hazle el favor, o quizás solamente estaba ahí poniendo caras, no lo sabemos, pero Nehemías lo pone. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Ahí lo tienen, Dios cambiando el corazón de una persona, y no cualquier persona, del rey del imperio más poderoso de su época. Y esto es lo maravilloso del Dios del cielo y de la tierra. Dios cambia los corazones al favor de sus hijos. Cuando los hijos oran, cuando los hijos se consagran, Dios puede hacer esto. Si Nehemías no hubiera pasado tiempo en oración ni en consagración,
ten por hecho que jamás Dios hubiera cambiado el corazón del rey. Y hasta yo hubiera mandado a matar a Nehemías por tener la mala cara y aún por atreverse a que cambiara otra vez la ley. Ahí lo tienen. Pero vean, en cierta manera no era necesario cambiar la ley que ya el rey había puesto. ¿Por qué? Vayan rápidamente a Esdras capítulo 4, verso 21. Había una cláusula que Nehemías, porque Nehemías no era tonto, echó mano. Esdras 4, 21. Vean lo que dice. Esdras capítulo 4, 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada, escucha, hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces, aquí tenemos que no es solamente de que jamás se reconstruye esa ciudad, sino que hasta que por mí sea dada nueva orden. Por lo tanto, Nehemías lo conocía y Nehemías apeló a este favor del rey. Y por eso necesitaba que Dios cambiara el corazón del rey. ¿Para qué? Para que diera una nueva orden de ahora reedificar los muros de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Esto es lo bonito de andar viendo la palabra de Dios en su totalidad. Ahora, hay otro ejemplo en la palabra de Dios de un hombre y de una mujer que también tuvieron que pasar por un trago amargo y que al mismo tiempo Dios ocupó ese trago amargo para que cambiara en el corazón de otro rey. La historia de Esther. La historia de Esther. Mardoqueo se entera que todo el pueblo de Israel iba a ser aniquilado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va con su sobrina, va con su prima Esther, le manda a llamar, le manda un mensajero y le dice, Esther, ¿qué crees? Nos van a matar a todos y tú no vas a estar exenta de esta muerte. Tienes que ir con tu esposo el rey, pedirle audiencia y que tenga misericordia de todos nosotros. Y al parecer Esther, si ustedes leen la Biblia, ¿qué creen que pasó con Esther? Esther no quería ir al rey, porque le manda a decir a su primo, oye, si yo voy a la presencia del rey sin ser llamada, me van a matar. ¿Y tú quieres que vaya? A lo que Mardoqueo le contesta, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y escucha, le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, quizás Esther, tú fuiste escogida como esposa del rey para interceder por esta mala decisión que va a hacer el rey, por consejo de Amán. ¿Qué hizo Esther? Esther dijo, bueno, está bien, manda que ayunen los judíos 3 días. Y ustedes saben que el ayuno para el judío va pegado con la oración. Entonces manden a que oren por 3 días. Entonces, después de los 3 días, ¿qué hace Esther? Se viste, se atavía y se atreve a entrar en la presencia del rey. Dijo, pues ni modo, quizás sí he sido llamada para esto. Entra a la presencia del rey y ¿qué ocurre? El rey podía matarla, ¿cierto? Estaba en su derecho. Pero el rey extiende el báculo de oro. Esther toca el báculo y es perdonada. Una vez más, Dios por medio de la oración cambió la mente de un rey. Y a través de estas oraciones, de esta petición, todo el pueblo judío fue salvado en esta ocasión. ¿Se dan cuenta? Dios constantemente cambia los corazones. Ahora, yo les voy a leer rápidamente 3 pasajes donde vemos que Dios, que es el Dios de las maravillas, cambia los corazones de las personas. Salmo 33:15. Salmo 33:15 dice, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El que forma los corazones de las personas, ¿no también los puede cambiar? Claro que sí. Éxodo 7:3. Vean lo que hizo con el faraón. Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Cuando faraón decía, ya los dejo ir, ¿qué hacía Dios? Dios endurecía su corazón para que se arrepintiera
y para que hiciera regresar al pueblo de Israel hasta la 10ª plaga. Uno más, Filipenses 2:13. Escuchen, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así que el querer como el hacer. Dios mueve los corazones. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. No hay corazón más duro en la humanidad que la voluntad de Dios. Si el Señor se dispone en cambiar corazones de las personas, Dios lo va a hacer. Solamente te pide a ti que perseverar en oración. Perseverar en oración. Y eso tienes que aprender. Ahora, el cuarto aprendizaje que el cristiano tiene que aprender cuando ora, o que aprende, mejor dicho, cuando ora, es planeación en meditación. Planeación en meditación. Esto aprende el cristiano cuando comienza a orar regularmente. Vean el verso 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Nehemías capítulo 2, verso 7 al 8. Y ya vamos a ir terminando. Ya estamos en los últimos pasajes. Nehemías capítulo 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Salud. Por favor, mediten en esta verdad, hermanos. Cuando Nehemías le dijo al rey que quería ir a Judá para reconstruir los muros de la ciudad de sus padres, no solamente fue con una petición y le dijo, déjame ir, que el rey ya le dijo, sí, pues vete. Pero Nehemías, ¿qué le dijo? Pero rey, ya que tengo tu favor, también necesito aquello. Miren, esta es una realidad. Nehemías quizás cuando vio los 4 meses de espera, dijo, fue mucho. Pero le sirvió en algo y esto lo vio en este momento. En esos 4 meses de espera, recuerden, esto lo vemos en el capítulo 1, Nehemías quería ser el objeto que Dios ocupara para reconstruir los muros. Él quería ser usado por Dios. Y en esta meditación, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a planear. Si Dios hubiera contestado su oración ese mismo día, no hubiera podido planear qué era lo que necesitaba los muros, ni la puerta del templo de Dios, ni siquiera se hubiera imaginado que él necesitaba una casa para vivir, porque también le piden madera para su casa. Pero en estos 4 meses, Nehemías, ¿qué pudo hacer? Planear. ¿Tú quieres algo de Dios? Bien haces. ¿Le estás orando algo a Dios? ¡Qué bueno! Pero ¿lo estás planeando para cuando Dios te bendiga eso? ¿Quiero un negocio? Eso es bueno, es padre. Pero ¿qué vas a hacer cuando lo tengas? ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas de Dios para que se lo pidas en oración? ¿No creen que Dios le dijo esto? Señor, necesito una audiencia con el rey. Y quizás él meditando, bueno, y cuando pida una audiencia con el rey, ¿qué necesito pedirle? Bueno, que me deje ir. Bueno, voy y llego. Mi hermano me contó que los enemigos de Dios no le dejan construir. ¿Qué necesito? Pues cartas para los gobernadores. Entonces le voy a pedir cartas. En el mes tercero, bueno, entonces le voy a pedir esto y esto al Señor. Pero los muros. Yo no puedo cortar madera si no es con un permiso de rey, porque es su bosque. Pues también le voy a pedir al rey que me dé madera para reconstruir los muros. ¿Y yo dónde voy a vivir? Y si nadie me acepta, porque no me conocen, ¿y qué tal si mis familiares tienen la casa llena? Yo no quiero ser impedimento para él. Pues entonces le pido también madera para mi casa. ¿Y si me asaltan en el camino? Yo escuché que Esdras, el sacerdote, se fue sin guardia. Pero yo no tengo la fe de Esdras, yo necesito guardas. Entonces también y le pidió eso, necesito guardas. ¿Se dan cuenta? Así oró Esdras y meditó en todo esto. Un ejemplo que yo te pongo a ti. Y hoy me voy con las mujeres, esposas. Ustedes ven un defecto en sus esposos. Ustedes lo ven, están allí. Y ustedes dicen, Señor, ora para que mi esposo sea más santo. Y ahí le pones el defecto en tu esposo. ¿No? Y no, ¿qué digo defecto? El pecado en tu esposo, ¿no? Y dices ya, el pecado en tu esposo, porque tú ya lo identificaste bien. El pecado de tu esposo. Y
y ya oraste ya todo, pero tú dices, bueno, y cuando el Señor le quita ese pecado a mi esposo, ¿qué va a pasar conmigo? Pues voy a seguir siendo la misma persona gruñona y autoritativa de siempre, o yo también necesito cambiar. ¿Y cómo yo voy a cambiar? ¿Y cómo voy a tratar a mi esposo ahora que él va a ser más santo y que me va a pedir más tiempo en el Señor? ¿Se dan cuenta? Todo eso tienen que estarlo meditando. Oración y meditación, oración y meditación. Sí, oren, y oren mucho, pero también mediten en cómo van a ir siendo, cómo van surgiendo las cosas. Vayan preparándose para cuando Dios conteste su oración. Porque si no se podrían quedar como Esdras, que no se quedó. ¿Quieres ir, Esdras? Vete. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. Llega ya. ¿Y la madera? Ay, sí es cierto, pues me tengo que regresar otra vez a pedirle otro favor al rey. ¿Se dan cuenta? Evítense eso, mediten. Si el Señor me contesta esto, ¿qué necesito para que todo esto sea de realmente bendición? Si estoy orando por mi hijo, ahora si mi hijo se está tardando, ¿cómo yo tengo que ser para serle de bendición a mi hijo, a mi esposo, a los de al lado? Quiero un negocio, bien haces. ¿Cómo puedo hacer para que ese negocio sea de bendición? Quiero un trabajo, bueno, está bien, Señor, dame un trabajo, pero no quiero descuidar mi tiempo de comunión contigo ni tiempo con la iglesia. Quiero un trabajo que me ayude a tener todo esto, pasar tiempo con mi casa, tiempo en la iglesia y que también pueda tener el dinero suficiente para vivir. Y así con cada oración, son ejemplos simplemente prácticos, ustedes sabrán cuáles son sus necesidades. Pero orar en planificación, no simplemente aventarnos a ruedo. Mañana ya tienes trabajo, perfecto. ¿De qué a qué hora es? De 7 a 11 de la noche. Pues bueno, gracias Señor porque ya me contestaste, pero esto no era lo que realmente necesitaba. Y no es problema de Dios, es problema tuyo por no meditarlo. Vamos a terminar, hermanos, en el último parte del verso 8 de Nehemías 2. Nehemías 2, verso 8, última parte. Escuchen. Y así termina. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías no era un malagradecido. Nehemías le dijo al rey gracias porque el rey se lo dio. Nehemías reconocía que todo lo que había obtenido era porque el rey se lo había dado, ¿cierto? Pero Nehemías era un hombre de Dios. Y a pesar de que le agradeció al rey, ¿qué fue lo que hizo? Pero Dios, tú fuiste el que puso esto en el corazón del rey para dármelo a mí, porque tu mano estaba conmigo, con tu hijo. Ahí lo tenemos. Nehemías aprendió algo en su tiempo de comunión en oración con Dios. Aprendió a reconocer la obra de Dios en su vida. Nehemías no obtuvo esto porque dijo, porque esperé, porque fui inteligente en el momento preciso, porque él nunca buscó el momento, simplemente se dio. Él no obtuvo esto ni se regocijó porque dijo, ay, qué labia tengo, cuánta facilidad de palabra tengo, convencí al rey más poderoso del mundo para que hiciera lo que yo quería. No, humildemente reconoció que todo lo que estaba aconteciendo en su vida, en este preciso momento, era porque Dios lo había así mandado. Ahora yo te pregunto, ¿tu tiempo de oración te ha permitido ver la mano de Dios en tu vida? ¿Has alcanzado a ver eso en tu vida? ¿A reconocer esto? Déjame decirte algo. La obra de Dios no se alcanza a ver en este momento, ni se alcanza a ver en el mañana, porque tampoco lo vemos. La obra de Dios en la vida del creyente se alcanza de ver volteando al pasado. Señor, sí es cierto, tú estuviste allí, y por eso yo estoy aquí. Y Nehemías, cuando le terminó de hacer la petición al rey, por eso tuve que esperar tantos meses. Por eso me tuve que ver con mala cara. Por eso a lo mejor tuve pena de muerte. Por eso tenía que estar la reina, para bien o para mal, no se sabe. Gracias, Señor. Reconozco que todo esto proviene de ti. Y déjame decirte, hermano, que cuando tú reconoces que no es por tus fuerzas, sino que es por Dios, todo lo que ocurre en tu vida, lo bueno y lo malo, quiere decir que has alcanzado un nuevo escalón de madurez. Pero mientras no reconozcas esto y pienses que todo lo que ocurre en tu vida es porque todo está en complot contra ti o porque tú te has esforzado tanto para merecerlo,
sigue siendo un bebé espiritual. Sigue siendo un bebé espiritual. Es la dura y cruel realidad que tú estás viviendo a lo mejor. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Y con esto concluyo. Cuando vio que Dios estaba obrando en su vida y en el favor del rey. Una alabanza. Esto, hermanos, es una alabanza. Y me lo concedió el rey. Ahí está lo que el rey hizo. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y así nosotros tenemos que contestar cada vez que Dios contesta una oración nuestra. Gracias, Señor, tu benéfica mano estuvo en mí. Gracias, Señor, obtuve esto porque tú lo quisiste. Gracias, Señor, tú moviste las circunstancias para contestar mi oración. Gracias, Señor, porque sin la paciencia yo jamás hubiera podido estar en este punto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que tenemos que aprender en estos versículos de Nehemías mientras oramos. Terminamos con esto, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar.